Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 4, que tenemos que terminar de ver algunos cositos de la clase anterior. Así que primero vamos a ver si hay alguna duda de la clase anterior. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en la clase anterior sobre la estructura del sistema nervioso? Díganme, pregúntenme. Ahora es el momento. ¿No? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta? Bueno, se escucha bajo, qué raro, porque estoy igual que antes. Es algo que tenga. A ver si me pongo más acá. Bueno, bueno, entonces nos habíamos quedado, que se había tildado la, la cámara, en base a el cerebelo. ¿Se acuerdan que habíamos terminado de hablar de el encéfalo, el tronco encefálico, y nos quedaba ver alguna cosita del cerebelo y de la médula, que es rapidito, así que esto lo vamos a liquidar rápido, así ya terminamos con esto y pasamos a la clase 4, que es la que tenemos ya la filmina en la presentación. Entonces vamos a dar una partecita acá con los dibujos, cortita, porque es chiquito lo que tenemos que ver, y después ya directamente pasamos a todo lo que es el armado de la acción motora. ¿Sí? Bueno, entonces nos habíamos quedado con el cerebelo. Habíamos dicho en la clase anterior que en esta zona de acá teníamos el mesencéfalo. Después venía el cerebelo, que tenía en el medio un sector que se llamaba permis, lóbulo anterior, lóbulo posterior. ¿Sí? Visto de costado, tenemos el tronco encefálico, este es el mesencéfalo, acá tenemos la protuberancia y acá tenemos el bulbo raquídeo. ¿Sí? Y en la parte posterior tenemos lóbulo anterior, lóbulo posterior, y este lóbulo que acá no se llega a ver, pero que en realidad está ubicado en esta partecita de acá, esta partecita acá adelante, ¿no? Acá, en este sector de acá, que se llama lóbulo flóculo nodular. ¿No? Flóculo nodular. ¿Sí? Va a ser muy importante en el caso del equilibrio, para el equilibrio. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos que saber de acá? Bueno, fácil. Lo que tenemos que saber es que el bulbo raquídeo lleva información aferente y eferente por lo que se llaman los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces está conectado el bulbo con el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Después, la protuberancia está también conectada con el cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios. Y la parte superior del mesencéfalo también está conectado por los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Sí? Entonces el cerebelo tiene unión tanto con el mesencéfalo, con la protuberancia, como con el bulbo raquídeo. ¿Eh? Uno, dos y tres formas de unión hay entre el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Sí? El cerebelo tiene una estructura parecida, una estructura interna parecida a la que tenía el cerebro. ¿Sí? Tiene en la parte periférica, en esta partecita de acá, en la parte externa, tiene sustancia gris. Y en la parte interna tiene toda sustancia blanca que son axones. Pero acá en el medio, en el sector central, tiene núcleos grises como si fuesen los ganglios basales. ¿No? Que son cuatro núcleos grises, no importa el nombre, la cuestión es que son cuatro núcleos grises, que tienen funciones similares a las de los ganglios basales. O sea, la corteza cerebelosa se comunica con esos núcleos basales y esos núcleos basales retroalimentan a la corteza.
para que una vez que fue retroalimentada la corteza, salga la respuesta eferente hacia el tronco encefálico y de ahí o vaya para arriba, hacia el encéfalo, o vaya hacia abajo, hacia la médula espinal. ¿Sí? Entonces acá en este sector, ¿no?, tenemos sustancia gris periférica, sustancia blanca interna, y a lo largo de la parte interna también tenemos algunos núcleos grises, ¿no?, asociados a el control motor, el control del equilibrio, la coordinación. Acuérdense que el cerebelo es un órgano muy importante para la coordinación fina del movimiento, pero también es muy importante como elemento anticipador del movimiento y como elemento fundamental para el aprendizaje, ¿no?, para el control fino, para el aprendizaje. Para el tono, es uno de los elementos que regula el tono, no es el único, pero es uno de los elementos que regula el tono, y también muy importante para el equilibrio. ¿Sí? Todas esas son funciones muy importantes que tenemos del cerebelo, ¿no? Lo que tenemos que agregar acá, que la vez pasada no llegamos a darlo, es ya del tronco encefálico. ¿Se acuerdan que teníamos mesencéfalo, protuberancia y bulbo? Esto se lo voy a nombrar porque a lo largo de los textos lo van a encontrar como material de lectura. Y es un conjunto de neuronas que cruzan de punta a punta todo el tronco encefálico y comunican la médula, que está acá abajo, con el tálamo. ¿Se acuerdan del tálamo? El tálamo está acá arriba. Y el hipotálamo. Este grupo de neuronas que cruza por el medio, cruza por entre medio de todo el tronco encefálico, que no es una sola columna, son varias columnas, ¿no?, pero la vamos a representar como una sola columna, se denomina formación reticular. Entonces la formación reticular es una estructura muy antigua, filogenéticamente antigua, que conecta el olfato con el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. ¿Vieron ustedes cuando huelen algo que les trae un recuerdo? Bueno, lo que están haciendo es trabajando, transitando esas aferencias, están transitando por este sector. Después conecta la visión con la audición, visión con audición, ¿sí?, visión con equilibrio, ¿no?, también lo conecta. Y hoy día también tiene una función autonómica y de acciones reflejas, o sea, de respuesta refleja. ¿Sí? Es una red polisináptica, o sea, acá adentro tenemos un montón de sinapsis que suben y bajan, que comúnmente se lo denomina RAFE. R-A-F-E. ¿No? Entonces van a leer muchas veces el concepto este de RAFE en un libro de neurología o en el que les mandé yo. ¿Sí? Del tronco encefálico, entre tálamo y hipotálamo hasta la médula espinal. ¿Sí? ¿Estamos? También van a escuchar el concepto de núcleos del RAFE, que son núcleos de la formación reticular, que regulan determinadas funciones. Por ejemplo, tenés uno que se llama núcleo ambiguo, núcleo solitario o núcleo del tracto solitario, ¿no?, que está relacionado con varoreceptores, con regulación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Pero bueno, se los quería nombrar más que nada para que cuando lo lean en algún texto o algún otro profe del curso se les hable esto de los núcleos del RAFE, bueno, sepan bien dónde está ubicado. Está ubicado acá en el medio, ¿sí? Va por acá, por todo el tronco encefálico, desde el tálamo hipotálamo hasta la médula espinal, ¿sí? Y es una de las formaciones polisinápticas más antiguas que tenemos dentro del tronco encefálico. ¿Vamos? Muy bien. Después, mucho más para agregar no hay desde el cerebelo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el cerebelo después se va a dividir funcionalmente en tres partes, pero eso lo vamos a ver en la filmina porque eso ya es algo más asociado a la función del cerebelo. ¿Sí? Este es visto de frente, este es un gráfico visto de frente. Acá estaría el tronco encefálico asociado a el mesencéfalo, este sería la protuberancia y acá estaría el bulbo. ¿Sí? Mucho más para agregar acá no había, salvo que esto es corteza, todo esto sería la corteza cerebral, y acá estarían los núcleos basales, ¿no?, que tiene el cerebelo. Entonces la información que viene tanto de protuberancia puede llegar a corteza, de corteza volver a los núcleos, de los núcleos volver a la corteza y de la corteza salir nuevamente, tanto sea para
la parte superior, o sea, para la corteza cerebral, o bajar a la médula espinal. ¿Sí? O sea que el cerebelo mucho más no vamos a agregar. ¿No? Ahora después vamos a ir hablando de otras cositas del cerebelo, pero más de eso no hay que agregar. Después lo que tenemos es esta parte de acá, que sería todos los nervios raquídeos, que algo estuvimos hablando, algo estuvimos viendo, así que no lo vamos a complicar tanto. ¿Qué es importante acordarse de los nervios raquídeos? Bueno, acordarse siempre que si nosotros tenemos la médula espinal, la sección de la médula espinal, toda la parte, acá hacemos una línea, toda la parte posterior es sensitiva y toda la parte anterior es motor. ¿Sí? Sensitivo y motor. ¿No? De todos los receptores va a llegar información por la vía aferente, ingresa a la médula por la parte posterior, y cuando ingresa a la médula por la parte posterior, esta neurona no queda una sola, sino que abre con colaterales. ¿Sí? Y una de las vías que va a tener, dependiendo el receptor que sea estimulado y la información que traiga, va a subir por diferentes sectores de la médula. Por diferentes sectores. Puede cruzar, ¿no? Puede cruzar de un lado al otro y subir por el otro lado. Va a depender de cuál es el receptor que fue estimulado. ¿Sí? Entonces, cada una de las sensaciones, de la sensibilidad del cuerpo va a viajar por diferentes partes de la médula espinal. En esta parte posterior, por ejemplo, va a viajar todo lo que sea propiocepción. ¿Sí? Vamos, propiocepción inconsciente, consciente del organismo. ¿No? La semana que viene vamos a hablar sobre los reflejos. ¿No? Entonces, vamos a ver qué sucede acá adentro, en este sector de acá. Pero lo que me interesaba que vean hoy es que en esta parte de acá, que sería el asta anterior de la médula, este sector de acá, que es el asta anterior, acá se encuentran los somas de las motoneuronas, ¿no? Que son las que van a inervar a la musculatura estriada esquelética. Entonces, de este sector es de donde van a salir las motoneuronas. ¿Sí? Entonces, esto lo que puede suceder es que la neurona sensitiva vaya directamente a hacer sinapsis con la neurona motora, o que la neurona sensitiva se conecte con otra neurona y esa otra sea la que conecte con la motoneurona. ¿Eh? Entonces tenemos neuronas de origen sensitivo, neuronas de origen motor, y acá en el medio, en este sector del medio, tenemos interneuronas que conectan lo sensitivo con lo motor. ¿Sí? ¿Estamos? Acuérdense, como vimos en el gráfico, esto que viene acá del receptor tiene que pasar por la columna vertebral. Entonces, tanto lo sensitivo como lo motor va a pasar por el agujero vertebral. Y del agujero vertebral va a salir como si fuese un nervio raquídeo, que va a dar su parte anterior y su parte posterior. O sea que tanto la rama sensitiva como la motora se va a dividir una parte para adelante y una parte hacia atrás. ¿No? Entonces la parte de adelante va a inervar a la musculatura lateral y anterior. Y la parte posterior, la que va a ir para atrás, va a inervar a los músculos posteriores. Por ejemplo, esta rama que vaya hacia atrás inervará, por ejemplo, a los músculos espinales. Y esta rama que viene para acá inervará a los músculos abdominales. Por ejemplo, al recto anterior del abdomen, o al oblicuo mayor y al oblicuo menor. ¿Sí? ¿Estamos? Después, para agregar de acá, mucho más no vamos a tener. ¿Sí? Mucho más no vamos a agregar porque después lo vamos a ver un poco más detalladamente con gráficos ya en el PowerPoint, en la comp. ¿Estamos? Bueno, eso era lo que me quedaba de dar de la clase anterior, donde habíamos visto todas las áreas. Espero que hayan releído esto porque hoy lo vamos a hablar. Todas las áreas sobre el control motor. ¿Sí? De esto, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta acá? Vayan preguntándome. Así yo les voy respondiendo. Y si no hay ninguna duda, seguimos con el tema que sigue, que es la clase de hoy.
Acá estoy. Para que me acomode un poco. Ahí está. Bueno, acá volví. Acá me ven de nuevo. A ver, ¿qué me está diciendo Ariel? La parte sensitiva, ¿cómo se llama? La que va posterior, rama posterior. Es la rama posterior sensitiva. Del nervio me estás hablando, ¿no? Bueno. Me faltó escribir eso. Ok, sí, es la rama posterior. Hay un gráfico muy lindo en el libro que les mandé de Fitzgerald. Ahí entra lo que es nervios raquídeos. Buscá en el índice cuál es nervios raquídeos. Y ahí te va a explicar, vas a tener un lindo grafiquito de cómo se va distribuyendo hacia la rama anterior y la rama posterior. Y a esa rama llegan axones y del anterior los somos. No, vos tenés que en esa rama, espera que justo guardé todo, vos tenés que en la neurona, el axón que sale estamos hablando de los sensitivos. Los sensitivos vos tenés que viene de un receptor externo, y ese receptor externo vos tenés receptores en la parte posterior, por ejemplo, del cuerpo, y receptores en la parte anterior. Entonces, un receptor que venga de la parte posterior va a venir por toda la parte posterior del cuerpo, va a ir hacia la columna y en la columna va a formar parte de esa vía posterior, esa rama posterior, que se va a juntar con receptores que traen información de la parte anterior del cuerpo. Y se van a juntar rama posterior y rama anterior. Y los dos se van a juntar para ingresar a la médula. Cuando ingresan a la médula, se van a ir hacia atrás, a la parte posterior, y ahí ingresan a la médula espinal. ¿Sí? Lo que traen son axones. Entonces, sí, son todos axones. ¿Vamos? Bien. Bueno, muy bien. Ahora, seguimos con el temita este. Ahora pasamos al PowerPoint, ¿sí? Que sería el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Clase número 4. Bien, en la clase número 4 hoy teníamos que empezar a ver lo que se llama la integración sensomotora. Entonces, vamos a empezar a ver la importancia que tiene el control de lo sensitivo y la relación que tiene con la formación de un movimiento, ¿sí? Con la formación motora. La unión de esas dos áreas se llama integración sensomotora. ¿Sí? Fíjense, acá lo que tiene es una ilustración de un corte coronal, que es el que dibujamos la semana pasada, sobre la corteza, ¿sí? La corteza cerebral. ¿Vamos? Que acá está graficada el lado motor y el lado sensorial, o corte sensitivo. Ustedes ya saben que el lado motor está formado por el área motora primaria, suplementaria y área prefrontal. Esto que está representado acá es el área motora primaria, con sus surcos y sus circunvalaciones. ¿Se acuerdan que teníamos surcos y circunvalaciones? Y cisuras. ¿No? Lo que está en rojo es el área somatosensorial, lo que está por detrás de la cisura de Rolando, la cisura central. ¿No? Entonces, fíjense, vamos a la sensorial, o sea, la que está pintada de roja. Fíjense que arriba de la corteza, de la ilustración de la corteza, está la representación del cuerpo, las distintas partes del cuerpo. Y fíjense que lo que forma es una figura humana y partes de la figura humana que están desproporcionadas. Fíjense que la mano está mucho más grande, por ejemplo, que toda la cara. O que el pie es más grande, tiene el mismo tamaño quizás que del muslo. Lo que está abajo de todo es la lengua. Lo que sale abajo de la pera del dibujo es la lengua. Fíjense que tiene más tamaño, por ejemplo, que la nariz. Entonces, lo que le está representando acá es qué cantidad proporcional de corteza sensitiva tiene representado en cada uno de los sectores corporales. O sea, cuanto más grande sea el dibujo, significa que más importancia le da a esa área del cuerpo, desde el punto de vista sensorial. Esto nos informa que la mano, por ejemplo, tiene una enorme cantidad de receptores sensoriales, al igual que el pie. El pie tiene
bastantes receptores, no tanto como la mano. Fíjense que el tamaño no es igual, los dedos de la mano no son igual que los dedos del pie. La lengua tiene una gran aferencia sensorial. La boca tiene una gran aferencia sensorial, mucho más, por ejemplo, que el antebrazo y el brazo. Entonces, lo que nos representa esta ilustración, ¿no?, es lo que representa para la corteza cerebral la importancia en las aferencias sensoriales en cada uno de los sectores del cuerpo, ¿no? Del otro lado, tenemos lo que se llama la corteza motora o el homúnculo motor, que es lo mismo, pero de la cantidad de motoneuronas, o mejor dicho, de representación cortical de la coordinación que requiere un sector corporal. Entonces, fíjense que la mano también tiene una alta representación por la coordinación fina que necesita, ¿no? Los labios también, la lengua también. Entonces, fíjense que abajo de todo lo que está así todo entrelazado son los intestinos. Entonces, fíjense que es importante la coordinación que requiere determinados sectores del cuerpo. Y eso está representado en la superficie de la corteza motora primaria. Cuanta más grande sea la ilustración, significa que más parte de la superficie de la corteza tiene que controlar esa zona porque es mucho más, requiere una mayor coordinación en ese sector corporal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de integración sensomotora es la unión de la información sensitiva con la acción motora posterior, ¿no? Y en este caso estamos viendo la corteza y cómo se representa tanto la sensibilidad como la motilidad en base a la importancia que le da la corteza cerebral al control de una área tanto sensitiva como la otra área que es motora. ¿Bien? Bueno, entonces, esto es un elemento básico, la modalidad nerviosa sensitiva y motor. Sensitiva lleva información aferente, esto ya lo recontra saben. Motor lleva información eferente. Y siempre la información viaja del periférico, del sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central lo que sucede es una integración de la información, una elaboración de una respuesta y después tiene que ser ejecutada por el sistema nervioso periférico nuevamente y, en todo caso, por los músculos, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Pero puede ser músculo o una glándula, ¿sí?, como elementos efectores. Muy bien. Mecanismo básico. Bueno, nosotros sabemos que toda información sensitiva va a estar en el sistema nervioso periférico y tiene que ser captada por unas proteínas especializadas que se llaman receptores, ¿no? Los receptores son específicos, o sea, cada receptor es específico a algún tipo de estímulo. Y los receptores se los puede clasificar según la ubicación del estímulo, que pueden llegar a leer, en interoceptores o exteroceptores. Exteroceptores es todos aquellos estímulos que proceden de afuera del cuerpo, ¿no? La vista, la audición. Interoceptores son todos aquellos que vienen de adentro del cuerpo. Los interoceptores se suelen dividir en dos: los visceroceptores y los propioceptores. Los propioceptores, eso seguramente que los conocen, que están relacionados con el concepto de propiocepción. Espera que está torcida la cámara, bueno, no importa. Con el concepto de propiocepción, basado básicamente en lo que a nosotros nos interesa, que sería la capacidad del sujeto de conocer las diferentes posiciones de los segmentos corporales en el espacio. Aunque en realidad esa definición es media corta porque también tiene relación con otras variables que iremos viendo más adelante, pero no solamente con la posición corporal. Quizá a nosotros nos interesa más eso, pero en realidad el concepto de propiocepción es mucho más amplio, ¿sí?, como especialización del tacto. Entonces, los interoceptores se clasifican en dos: propioceptores y visceroceptores. Y los exteroceptores son todo lo que viene información desde afuera, ¿sí? ¿Vamos? Bien. Ojo que los receptores también se pueden clasificar según otro tipo de clasificación, que es según el estímulo que transducen. Entonces, ahí la forma de clasificarlos en 5 tipos. Entonces vos tenés los quimioreceptores, mecanorreceptores, después tenés los fotorreceptores,
termorreceptores y los nociceptores. Entonces, esos 5 tipos de receptores no es que sean diferentes, son los mismos. Lo que pasa es que se los clasifica según otra variable que toman, que es el tipo de estímulo que tienen que transducir. ¿Sí? La cuestión es que nosotros tenemos estímulos a los cuales respondemos, tenemos que responder. Esos estímulos tienen que ser transducidos, se llama así, el proceso de transformar el estímulo, independientemente de cuál sea su naturaleza, en un impulso nervioso, que es lo que el sistema nervioso entiende, se llama transducción. ¿No? Entonces, la transducción es la capacidad que tiene el receptor de transformar, por ejemplo, un estiramiento de las fibras de colágeno del tendón o un estiramiento de los usos neuromusculares o de las fibras musculares en un impulso nervioso, para avisarle al sistema nervioso central que eso está sucediendo, o sea, que se está estirando el tendón, que se está estirando el tejido muscular, que hay un aumento en la concentración de dióxido de carbono, que hay una sustancia nociva, que hay una sustancia que está irritando los terminales nerviosos y que te van a producir dolor. Entonces, cada receptor tiene la capacidad de transducir, de transformar cualquier tipo de estímulo, al cual es específico, en un impulso nervioso, que es lo que el sistema nervioso entiende. La cuestión es que toda esa información sube por vía aferente, sistema nervioso periférico, todo el recorrido que hicimos recién, entra por el asta posterior de la médula, y del asta posterior de la médula sube hacia los niveles supramedulares, o sea, por encima de la médula. Tronco encefálico, cerebelo, tálamo, corteza cerebral. ¿Sí? Cuando llega a los diferentes sectores del sistema nervioso central, dependiendo cuál sea la finalidad de ese estímulo, nuestro sistema nervioso central lo que hace es procesar esa información, elaborar una respuesta y después tener que ejecutarla. Para ejecutar esa respuesta, tiene que enviar un impulso nervioso, un conjunto de impulsos nerviosos, de órdenes, digamos, que viajan por lo que se llama la vía eferente, que lleva información motora. Y vuelve por el sistema nervioso periférico, hacia los órganos efectores, que siempre van a ser o los músculos o las glándulas. Cuando nosotros hablamos músculo, acuérdense de la primera clase, hablamos de músculo estriado esquelético, es decir, que nos mueve. Pero también tengamos en cuenta que puede ser músculo liso, ¿sí? Músculo liso, que es del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para regular la llegada de mayor concentración, de mayor cantidad de aire a los pulmones, lo que hace el sistema nervioso autónomo es provocar una broncodilatación. Entonces provoca que el músculo liso de los bronquiolos se relaje. Entonces al relajarse aumenta su expansión y facilita que entre más volumen de aire. ¿Sí? Entonces nosotros, si bien hablamos del músculo estriado esquelético, tengan en cuenta que acá estamos hablando de toda la musculatura, ¿sí? Incluida la cardíaca, con aumento o disminución de la frecuencia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Bien, importante, toda acción motora requiere una experiencia sensorial previa, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado. Nosotros necesitamos, para ejercer un movimiento, una acción motora, necesitamos saber, conocer o tener una experiencia sensorial previa, una percepción sensorial previa, a partir de la cual armamos un programa motor. Sobre todo, esto es muy importante en cualquier acción voluntaria nueva, cuando queramos aprender a hacer algo nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿es lo mismo la percepción que la sensación? No, señor, no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre percepción y sensación? La principal diferencia es hasta dónde llega el impulso. ¿Qué significa? Cuando nosotros hacemos cortical una sensación, una sensibilidad, cuando la sensibilidad nosotros la hacemos cortical, o sea, va al tálamo y del tálamo al área somatosensorial, lo que estamos haciendo es una percepción. Percepción propioceptiva, percepción del tacto, una percepción de ese estímulo. Cuando esa información no llega a la corteza, o sea, frena antes del tálamo, por ejemplo, se va al cerebelo o va al tronco encefálico, lo que sucede es una sensación, ¿no? Entonces, como a nosotros lo que más nos va a interesar es el concepto de propiocepción, podemos decir que tenemos una percepción propioceptiva
cuando esa información llega a la corteza o al área somatosensorial, o una sensación propioceptiva cuando la información llega al cerebelo, pero no llega a la corteza. ¿Sí? Por más que el cerebelo tenga una corteza, como el cerebro, no significa que esa llegada a la corteza marque una concientización, una percepción de esa sensación propioceptiva. ¿Sí? O también lo pueden encontrar como propiocepción consciente y propiocepción inconsciente. ¿Sí? Propiocepción consciente sería aquella que se transforma en percepción, o sea, que llega a la corteza. Y propiocepción inconsciente es la sensación propioceptiva, o sea, la que no llega a la corteza. Cuando nosotros estamos aprendiendo un movimiento o le estamos enseñando un movimiento a alguien, ese sujeto va a estar prestando atención al grupo muscular o al sector corporal o a la sensación auditiva, visual, táctil, el tipo de sentido que sea, va a estar prestándole atención a esa información. Entonces va a corticalizar esa información y va a transformarla en percepción. Percepción visual, percepción auditiva, percepción propioceptiva. En cambio, cuando esa información no llega, va a ir a los distintos núcleos del tronco encefálico, núcleos subcorticales o del cerebelo, que lo van a transformar en sensación. Entonces, lo que le decía, cuando vos querés aprender un ejercicio, vos vas a estar atento a un sector corporal y vas a transformar esa sensación propioceptiva en percepción. Pero la información que va subiendo de todo el resto del cuerpo, vos no la tenés en cuenta, no le estás prestando atención, pero esa información igual llega al cerebelo. El cerebelo, acuérdense, es muy importante porque es un lugar principal de coordinación, básicamente por toda la capacidad de aferencias que recibe. Recibe muchísimas más aferencias sensoriales de las eferencias que emite. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué diferencia una de la otra? Bueno, depende de la atención. ¿A qué vos le prestás atención? ¿Vamos? Ahora, ¿cómo procesamos activamente información específica en nuestro entorno? Eso es lo que nos permite, eso sería la atención, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para decir, bueno, cuál es el filtro al cual a mí más me interesa esta información que me llega desde afuera o desde adentro? Entonces, todo depende de la atención que nosotros le pongamos al movimiento o al sector corporal al cual queremos mejorar un movimiento o corregir un movimiento. ¿Sí? Las estimulaciones sensoriales, bueno, ya les dije, esto es lo mismo, esteroceptivas o interoceptivas, ¿no? Propioceptiva, el sistema vestibular, que es este caracolito que está ahí al costado, ¿no? Los canales semicirculares, es fundamental para el equilibrio, ¿no? Este elemento, a ver, por acá tenía para dibujar. Este elemento que está acá, ¿no? No, este no es, este es color rojo. Este elemento que está acá es el sistema vestibular. ¿Sí? El sistema vestibular, esto que está acá, que es como la colita, esto es el sistema coclear, que es el que importa para la audición. Al que a nosotros nos va a interesar es este. ¿No? Vamos, que es este que está acá, que es el que está relacionado con el vestibular. Estos que están acá son los canales semicirculares, que van a informar sobre rotaciones de la cabeza, y acá adentro tenemos dos estructuras que se llaman utrículo y sáculo. El utrículo y el sáculo son estructuras que nos van a informar sobre los movimientos verticales y horizontales y laterales de la cabeza. ¿Sí? Y a partir de ahí, esta información va a llegar al cerebelo y nos va a permitir generar, por un lado, el equilibrio, la regulación del equilibrio. Por otro lado, nos va a permitir, por medio de reflejos vestibuloespinales, nos va a permitir mantener la postura, el tono postural y la regulación de la vista. ¿Eh? Todo lo que sea equilibrio y vista está muy relacionado. ¿No? Y bueno, y después la figura de estos señorcitos acá corriendo hace referencia a la información propioceptiva que nos ingresa del sistema nervioso periférico. ¿No? Muy bien. Bueno, analizadores. Los analizadores sensoriales, entonces, en definitiva, ¿qué hacen? Bueno, recolectan información interna y externa, preparan el movimiento y lo controlan, o sea, es un sistema de retroalimentación constante. Cada vez que nosotros vamos moviendo los diferentes segmentos corporales, esa información de movimiento también está llegando al sistema nervioso central. Y lo que hace es constantemente
reorganizar y retroalimentar el sistema, ¿no? Para que el movimiento sea de la mayor eficiencia posible. ¿Sí? Entonces verifica la eficiencia del movimiento. Y lo va retroalimentando por medio de la experiencia. ¿Sí? La experiencia que va teniendo el sujeto a medida que va realizando los movimientos, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los analizadores? Bueno, los principales analizadores que tenemos son el analizador sinestésico, el auditivo, el vestibular, que algo ahí nombramos, el visual, que es fundamental, el táctil y la unión del táctil con el kinestésico que se llama áptico. El áptico es la unión de estos dos, el kinestésico con el táctil. ¿Sí? En realidad el sistema kinestésico, si bien está relacionado con el movimiento, la propiocepción, la sinestesia, está vinculado con el táctil. ¿Sí? Entonces, la unión entre el táctil y el sinestésico se llama analizador áptico. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces tenemos todos estos analizadores. El auditivo mucho no lo vamos a nombrar. La vez pasada lo explicamos cuando hablamos del sonido, la importancia del sonido. El vestibular también lo vamos a explicar cuando hablemos de equilibrio, la clase que viene. El visual, algo hablamos la clase pasada cuando hablamos de la información que ingresaba por los ojos. Ustedes piensen que el 80% de la información que nosotros asimilamos del exterior es principalmente por el sistema visual. ¿Sí? Entonces, el sistema visual es fundamental para cualquier movimiento, principalmente. Principalmente por la información que nosotros asimilamos. Para potenciar los otros, una cosa de las que puedo hacer es tachar el sistema visual, entonces le hago hacer ejercicio al sujeto con los ojos tapados, entonces potenciará más su sistema vestibular, su sistema auditivo, su sistema táctil y su sistema kinestésico, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que somos principalmente seres visuales, ¿no? Entonces estos son los analizadores principales que nosotros contamos en el cuerpo. Propiocepción, bueno, ya lo conocemos, consciente e inconsciente. ¿En qué difiere uno del otro? Bueno, en que el consciente llega a corteza y el inconsciente no llega a la corteza. ¿Sí? Los receptores principales que tenemos son los usos neuromusculares, ¿no? ¿Se acuerdan de los usos neuromusculares que están a nivel de las fibras intrafusales? Y se encargan de medir dos cosas. Uno es el cambio de longitud del músculo. ¿No? Longitud del músculo. Y el otro es el cambio de velocidad o la velocidad con que cambia de longitud el músculo. ¿Sí? Una cosa es que el músculo se estire poco y lento y otra cosa que se estire poco pero rápido. Entonces no hace falta solamente saber la longitud, sino a qué velocidad cambia de longitud. Entonces, en base a la velocidad con la que cambia de longitud, va a ser diferente la activación neuromuscular para activar las motoneuronas en el asta anterior de la médula. ¿Sí? Entonces, ahí después vamos a ver que tenemos una activación de motoneuronas alfa tónicas o alfa fásicas. Las alfa tónicas son las que suelen generar contracciones de células musculares lentas. Son motoneuronas que activan principalmente para regular el tono postural, y el tono postural es la base de la postura. ¿Sí? Por eso se llaman motoneuronas alfa tónicas. Y las fásicas son aquellas motoneuronas que generan activaciones a más velocidad y con mayor amplitud de movimiento. ¿Sí? Bien. Después tenemos los órganos tendinosos de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi se encarga principalmente de medir el cambio de longitud de las fibras de colágeno del tendón. Y con eso mide la tensión. Acá es una G, no una J. Y eso mide la tensión del músculo. ¿Sí? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi es un elemento fundamental para mantener, primero, la salud del tendón. Cuando el órgano tendinoso de Golgi no funciona correctamente o está fatigado, los umbrales, tanto del órgano tendinoso de Golgi como el uso neuromuscular, se modifican. Al modificarse los umbrales de activación, la respuesta motora que va a surgir de esa estimulación se retrasa. Entonces, algo característico del mal funcionamiento del órgano tendinoso de Golgi es la tendinitis, una lesión del tendón. ¿Sí? Entonces, el órgano tendinoso de Golgi, muy importante para la medición de la longitud. Y después tenemos los receptores articulares. Los receptores que están dentro de las articulaciones, todo el tejido
blando de la articulación, llámese cápsula y llámese ligamentos. Eso tiene una alta inervación sensitiva, ¿no? Que lleva información hacia el sistema nervioso central. Primero la médula y después en el... Ahí voy, Gabriel. Y después primero a la médula y después a la corteza, como está representado así en forma simple en el grafiquito que tenemos a la derecha. Acá Gabriel que me pregunta, ¿el entrenamiento de fuerza qué papel juegan los órganos tendinosos de Golgi? Bueno, es fundamental. De hecho, todos ustedes saben que tenemos una fuerza máxima. Eso se llama fuerza dinámica máxima. ¿Qué es la fuerza dinámica máxima? Es la capacidad más alta que tenemos de generar contracción muscular contra una resistencia. ¿Sí? Si nosotros a esa resistencia, supongamos que sea 100 kilos, que representa una repetición máxima, le agrego 10 kilos más, yo esa resistencia ya no la puedo desplazar y se transforma en fuerza isométrica máxima. ¿Y quién dice hasta qué nivel yo puedo activar mis motoneuronas para llegar a esa fuerza isométrica máxima? El encargado de regular eso es el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi funciona como un umbral, un techo a tu activación neuromuscular. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento de fuerza, sobre todo lo que está asociado a la fuerza máxima o cercano a la fuerza máxima o aplicación de fuerza máxima en velocidad, lo que sucede como adaptación neuromuscular, principalmente neural al entrenamiento, es que el umbral de activación del órgano tendinoso de Golgi se eleva. Entonces, necesitas estirar más a esas fibras para poder despolarizar a la célula nerviosa que llega a la médula y producir la inhibición de las motoneuronas que inerva ese músculo. No sé si se entendió bien. La cuestión es que lo que produce el órgano tendinoso de Golgi es inhibición. Hace que cuando ese receptor sea tensado a tal nivel por la acción que generan los sarcómeros, la información llega a la médula y la médula lo que hace es producir un efecto inhibitorio, reflejo de las motoneuronas que están estirando al uso neuromuscular. Al órgano tendinoso de Golgi. Entonces lo que producen es el cese de la contracción, te bajan el grado de tensión. Y al producir eso, tu fuerza disminuye totalmente, ¿no? Entonces, eso sucede, si a alguno le ha pasado que está trabajando con fuerza máxima, llega un momento en el cual, por más que haga fuerza, la barra lo empieza a vencer. Bueno, eso sucede porque el órgano tendinoso de Golgi está produciendo, como consecuencia de la tensión, un proceso de estimulación de la vía sensitiva. Y después, el sistema nervioso central se encarga de producir la relajación, la inhibición de las motoneuronas. ¿Sí? No es que el órgano tendinoso de Golgi te inhibe. El órgano tendinoso de Golgi le avisa al sistema nervioso que hay mucha tensión en el músculo y que está llegando a su máximo estrés. Y es el sistema nervioso central, en este caso en la médula, el que produce la inhibición muscular. Eso lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de reclutamiento de unidades motoras. ¿Sí? Pero bueno, viene bien, ya que lo tenemos, viene bien agregar. Entonces, una adaptación neuromuscular al entrenamiento asociado a la fuerza máxima es un aumento del umbral del órgano tendinoso de Golgi. Bien, entonces pasamos. La fascia, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la fascia? Bueno, la fascia se encuentra plagada de receptores, ¿sí? Plagada. El 70% de los receptores que tendríamos a nivel del aparato locomotor está infestando a la fascia muscular, ¿sí? Por lo tanto, es un elemento fundamental que interviene en el concepto de propiocepción. ¿Sí? ¿Estamos? Es muy importante el tejido miofacial, por eso lo llamamos como tejido miofacial, porque vincula los dos elementos, ¿sí? Para el concepto propioceptivo. ¿Sí? Y tenemos un concepto asociado al tejido facial que es el de cadena muscular. ¿Sí? ¿Estamos? Como acá tenemos un autor francés, un fisioterapeuta francés que se llama Leopoldo Busquet, autor de 6 libros, en realidad los libros son los mismos, cadenas musculares se llaman los libros, que habla sobre las diferentes cadenas musculares en el cuerpo y cómo funcionan cada una. Y habla, una de las frases que más me gusta, es que dice que el músculo no es más que un peón al servicio de la organización general, es decir, al servicio de las fascias. Nosotros tenemos que entender que el músculo aislado, músculo va con acento,
que el músculo aislado no es un órgano funcional. La funcionalidad que tiene el músculo es cuando se junta con el resto de los músculos y forman lo que llaman las sinergias musculares. Nosotros habíamos hablado en su momento de que había músculo agonista, antagonista, sinergista, fijadores. En realidad el sistema nervioso central, el cerebro, lo que regula son sinergias, grupos de sinergias musculares, no músculos aislados. Un músculo aislado no sirve para nada. Lo que funciona son sinergias. Y esas sinergias están unidas, vinculadas por el concepto de las fascias musculares. ¿Sí? Vamos, la fascia no solo está en un músculo y divide, tabica el músculo, sino que lo que hace es unir varios músculos. ¿Sí? Varios músculos vincula, que estén unidos a una misma línea de tensión. Y a eso se llama sistema de tensiones recíprocas. ¿Eh? Sistema de tensiones recíprocas o tensegridad, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, varios músculos asociados a una misma línea de acción están vinculados por el mismo sistema facial. Entonces, esa fascia lo que hace es juntarlo, combinarlo, vendría a ser como el director técnico y cada jugador del equipo sería un músculo. Funciona bien el músculo, funciona bien el equipo cuando todos los integrantes responden correctamente a lo que tienen que hacer en base a lo que les dice el técnico. Acá es lo mismo, más o menos parecido. Las fascias vendrían a ser el técnico y cada musculito sería un jugador. ¿Eh? Entonces, el equipo va a funcionar bien cuando todos sus jugadores respeten sus funciones, respeten a sus compañeros y realicen correctamente sus acciones. ¿Sí? Entonces, el concepto de fascia es muy importante y respetando este sistema de tensegridad, de tensiones que tiene que ir traccionando de un lado hacia otro, que están representadas en base en los colores de la figura que les puse acá. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces esas son todas las que se llaman cadenas musculares, unidas principalmente por ese tejido miofacial. ¿Bien? Bárbaro. Entonces, estímulo. Va a un receptor. El receptor lo que hace es transducir. Transduce y lo transforma en impulso nervioso. Y lleva el informe, o sea, la información, por vía aferente hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Habíamos visto, ¿se acuerdan que teníamos vías que iban más rápido y que iban más lento? Eso dependía del diámetro del axón. Ahora, cuando llegamos al tronco, a la médula espinal, acá lo que hacemos es pasar a lo que dibujamos. Entonces, una partecita se va al cerebelo, otra partecita se va a la médula, viene por la médula espinal y va al tronco encefálico. Del tronco encefálico y la médula espinal puede llegar al sistema límbico, ¿sí? Al sistema de las emociones, del comportamiento, de la memoria, de la regulación del movimiento, en base a aspectos motivacionales. Y para llegar a la corteza tiene que pasar por el tálamo. ¿Sí? ¿Vamos? Todas estas estructuras las estuvimos nombrando en la clase anterior, por eso era importante que entiendan dónde estaba cada cosa. ¿No? Y del tálamo es la secretaria de la corteza. Entonces va a llegar, en este caso les dibujé o les escribí la corteza somatosensorial, lóbulo parietal. ¿Sí? Lóbulo parietal teníamos área somatosensorial, área parietal posterior. ¿Sí? Principales áreas donde recibimos información táctil, dolorosa, térmica, propioceptiva. Y cuando esa información llega a esa área, se transforma en percepción. Entonces tenemos percepción propioceptiva. ¿Sí? ¿Vamos? Si no, pasa a ser una sensación y queda de esta línea para abajo la información. ¿Eh? Que llega la información, pero solamente atraviesa esta línea aquello que a nosotros nos interesa, aquello a lo que nosotros le estamos prestando atención. Atención. Ahí está, atención. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Sí? Eso es lo que pide permiso para del tálamo llegar a la corteza somatosensorial. ¿Sí? Bien. Ahora, con todo eso, los niveles perceptivos de la actividad motora se clasifican o se pueden dividir en visión ocular, factor cervical hace referencia a todo lo propioceptivo del cuello, muy importante porque es lo que regula el movimiento de la cabeza, y factor vestibular. ¿Sí? Tanto uno como el otro nos da el mecanismo posicional, nos dice dónde estamos ubicados.
Nosotros, nuestro sistema vestibular, nuestro sistema ocular, nos informa sobre la posición de la cabeza y la posición del mundo externo, todo lo que sería externo. Y la posición cervical colabora con, obviamente, el mecanismo posicional de la cabeza. Donde va la cabeza, va el resto del cuerpo. ¿Sí? Salvo que se quieran desnucar, donde va la cabeza, va el resto del cuerpo. Y el concepto de imagen corporal, que seguramente verán en alguna materia asociada más a la psicología, contacto del cuerpo y posición y movimiento de las diferentes extremidades, ¿sí? Como para tener la famosa imagen corporal de un sujeto cuando está haciendo una actividad. ¿Sí? Bien. Esto es desde el punto de vista perceptivo, información que a nosotros nos interesa. ¿Hacia dónde va la información? Bueno, volvemos a repetir. Este es el mismo gráfico que antes estaba, o sea, este de acá, es el mismo gráfico que antes estaba en rojo en la primera filmina. Entonces, la información, este es el grafiquito que está de este lado, que sería el de la corteza, sería lo que dibujamos la semana pasada, mejor dicho, el martes. Entonces, la información viene por la médula. Una parte va al cerebelo, muy importante, propiocepción inconsciente. Otra parte va al tálamo, y del tálamo va a la corteza somatosensorial. ¿Sí? ¿Vamos? Acuérdense, todo lo que está acá en verde, esto que está acá en verde, corteza somatosensorial. Todo lo que está en amarillo, corteza parietal posterior, también asociada a la percepción del movimiento. ¿No? Todo lo visual, acuérdense, va al tálamo y del tálamo a la corteza visual. ¿Sí? Y todo lo auditivo, que acá está la corteza auditiva, va del tálamo a la corteza auditiva. Y acá teníamos una área funcional que vinculaba toda esa información, que se llamaba área parieto-temporo-occipital, ¿sí? Que unía lo que nosotros percibíamos del movimiento o del tacto, lo que veíamos y lo que escuchábamos. ¿No? Y de todo eso transformaba una integración, integraba toda esa información. ¿Sí? Bien. Ahora, con toda esa información, ¿qué hago? Bueno, tengo diferentes pasos para armar un movimiento. Lo primero que tengo que hacer es juntar la cognición del movimiento con esa información sensorial que estuve captando y que estuve percibiendo. Lo segundo es armar un plan motor. Decir, bueno, ¿qué quiero hacer con todo eso? Lo tercero es decir, ¿cómo lo hago? Armar un programa motor, un mecanismo para empezar a activar sinergias musculares para poder llevar a cabo ese plan motor en base a la información cognitiva que tengo y a lo sensorial que pude realizar. Y lo último, obviamente, sería la ejecución. Armarlo, llevarlo a cabo, activar las motoneuronas en base a los patrones de activación que te manda los niveles superiores. Y una vez que se produce una ejecución, volvemos a retroalimentar el sistema. ¿Sí? ¿Vamos? Y podemos retroalimentar y podemos ir cambiando y modificando el sistema y arrancar con una mayor capacidad de progresión y una mejor ejecución del movimiento. Entonces, ¿qué tipo de movimientos tenemos? Bueno, tenemos dos tipos de movimientos básicos, los voluntarios y los involuntarios. Esto va acá arriba. ¿No? Los voluntarios y los involuntarios. ¿Eh? ¿Cuál es un movimiento voluntario? Un movimiento voluntario es aquel que es consciente, obviamente, que tiene una finalidad, tiene un objetivo y que mejora con la práctica. Eso es a lo que se llama técnicamente un movimiento voluntario, que es consciente, que tiene una finalidad y que mejora con la experiencia o con el movimiento. Ir haciéndolo va haciendo que mejore. ¿Qué es un movimiento involuntario? Bueno, un movimiento involuntario es el que no es consciente y el que ya está programado previamente. ¿Sí? Los más básicos de todos son los reflejos, que se realizan a nivel medular. ¿Sí? Pero también tenemos los movimientos aprendidos, que están regulados a nivel subcortical, porque ya está armado el programa motor ya está armado, ya generó un engrama motor. Y los movimientos asociados muy vinculados con los ganglios basales. ¿Sí? Movimientos asociados son aquellos que están relacionados de manera involuntaria con otra acción. Por ejemplo, si ustedes se caen o tienden a caerse, a perder el equilibrio y irse hacia adelante,
está asociado colocar las manos para evitar el golpe del piso con la cara. O sea, la cara con el piso, mejor dicho. Es un movimiento asociado. No es aprendido, es asociado. Está asociado ese movimiento a otra acción voluntaria o involuntaria. Entonces tenemos movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. ¿Sí? Vamos a arrancar a aprender los movimientos voluntarios. Vamos a hablar hoy sobre los voluntarios. Bien. Todo movimiento voluntario empieza uniendo la percepción sensorial que a nosotros nos llamó la atención, a nosotros buscamos prestarle atención, con el concepto de control cognitivo del movimiento. La cognición es el conocimiento, ¿sí? O sea, es el pensamiento que realiza la mente. El proceso cognitivo del movimiento se encuentra en el área prefrontal. Prefrontal. ¿Sí? ¿Vamos? El área prefrontal. Y hay una parte de los ganglios basales, o sea, ganglios basales. Entonces, prefrontal y ganglios basales participan en la cognición del movimiento. Entonces ya tenemos un vínculo entre la corteza cerebral y los ganglios basales que son subcorticales. Ya tenemos una unión. ¿Sí? Entonces, lo primero que necesitamos es cognición. ¿Qué significa la cognición? Saber qué hacer, saber el movimiento. Si yo les doy una pelota, le digo, bueno, a ver, vayan a practicar lanzamiento a pie firme en el aro. Todos ustedes, no hace falta que yo se los explique cómo es, van a hacer el gesto clásico del básquet, de lanzamiento con una sola mano. No van a hacer lanzamiento lateral de fútbol, no van a tirar la pelota desde abajo, van a hacer el lanzamiento específico de a pie firme de básquet. ¿Por qué hacen eso? Porque ya tienen la cognición del movimiento. Ya saben lo que tienen que hacer, entonces lo pueden ejecutar. Si yo le doy la pelota y le digo, a ver chicos, vayan a hacer un chucachuca allá con la pelota. Entonces van a decir, bueno, este pibe se volvió loco, se fumó todo, ¿qué le pasa a este muchacho? No, está mal, no tiene sinapsis. El problema va a ser que no tienen la cognición de lo que yo les estoy pidiendo, entonces no pueden hacer nada, no se pueden mover, porque no saben qué tienen que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la cognición del movimiento. Saber qué movimiento es, saber hacer el movimiento, porque a partir de saber hacer podemos corregir. Si yo no sé hacer, no sé lo que está bien, no sé lo que tengo que hacer, no puedo nunca corregirme. Si yo me observo haciendo un lanzamiento y yo no sé cómo es correctamente el lanzamiento, nunca voy a poder decir si está bien o está mal. Puedo decir que está lindo, que está feo, que llego más lejos, que llego más cerca, pero no puedo corregir técnicamente algo que no sé cómo es técnicamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer la técnica correcta del movimiento. ¿Sí? Una forma de aprender eso es obviamente que el profesor te lo enseñe. Y una parte muy importante que te lo enseñe es que entre por los ojos, por la parte visual. Acuérdense que nosotros somos 80% visuales. Entonces, cuando vos te dicen cómo es un movimiento y vos pensás el movimiento, hay parte de tu sistema nervioso central que se activa. Pero si vos pensás el movimiento y después lo ves el movimiento y después haces el movimiento, tu cerebro como que estalla. O sea, hay una mayor capacidad de integración de información, ¿sí? Porque vos estás sumando más elementos al proceso de cognición. Claro, Ariel, sería la demostración. Por eso es muy importante que si ustedes tienen que enseñarle a los chicos un movimiento, primero lo hagan bien. Primero le pongan un nombre, se llama tal ejercicio. Después que lo hagan bien. Si a ustedes no les sale bien el ejercicio, es mejor que lo vean en un video o que tomen algún compañero que sepa que lo hace bien para mostrárselo, porque lo que nosotros captamos por nuestro sistema visual, una parte muy importante va al área premotora, que es donde se encuentra un grupo de neuronas que se llaman neuronas espejo, que ahora después vamos a ver. Y otra parte muy importante también llega al cerebelo, y el cerebelo va a empezar a formar una imagen de ese movimiento al cual habría que copiar, al cual el sujeto tiene la motivación de querer copiar ese movimiento. Entonces es muy importante que el movimiento principal, que el sujeto lo vea, tiene que estar bien hecho, porque a partir de verlo, le va a ser mucho más simple a su sistema nervioso decir, ah, tengo que hacer esto. Y después, obviamente, te va a llevar todo el tiempo del mundo hasta que vos programes correctamente
con una buena eficiencia, una buena eficacia, el movimiento en base a los engramas, a la coordinación intermuscular que vas a querer realizar. Eso te va a llevar un tiempo, obviamente. Pero cuanto más estímulo el sujeto pueda asimilar, que eso es importante, estímulos que pueda asimilar. No es batallar de estímulos, porque vos batallás de estímulos y el sujeto no sabe qué ver. Entonces, es estímulos que el sujeto esté en la capacidad de asimilar. No es lo mismo lo que vos le vas a enseñar a alguien que ya sabe nadar y que le querés corregir una técnica que a alguien que quiere empezar a nadar. Porque el que quiere empezar a nadar es un despelote, no le podés enseñar a decir todo, porque termina siendo demasiada información para lo que puede filtrar. Y termina filtrando una cosa, dos cosas y el resto no. Entonces, va a depender mucho del sujeto que tengas adelante, ¿sí? Importancia en las edades tempranas, obviamente, ¿sí? Y algo importante, no sería, bueno, o por lo menos yo, no, eso es una cuestión particular, ¿eh? No es que sea, no es la Biblia esto, ¿no? Es lo que yo pienso. No sería lo más recomendable realizar una especialización temprana, ¿sí? Vamos, a mí me gusta más, a mí digo, cada uno de ustedes obviamente puede tener su forma de ver las cosas y son todas perfectas, está todo bien. No me gusta la idea de hacer una especialización temprana. Más allá de que algunos deportes, como la gimnasia, los deportes artísticos, donde, bueno, el rendimiento se ve principalmente en edades tempranas. Pero lo ideal sería tener un abanico amplio de acciones motoras y no solo abarcar a una especialización, ¿sí? Pero repito, eso es mi forma de ver, no es ciencia, digamos, ¿no? Bueno, todo movimiento, por nuevo que sea, siempre se va a ejecutar sobre la base de circuitos neuronales previos, ¿sí? Neuronales previos, asociados a movimientos coordinativos aprendidos previamente, obviamente. Acá repetido 2 veces previamente, así que esto lo vamos a repetir, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el chico ya sabe correr, el chico ya sabe saltar, y vos le tenés que enseñar a hacer entrada en bandeja, el chico tiene que armar un nuevo programa motor que una correr y saltar. ¿Sí? Entonces tiene que armar una nueva programación motora, pero por lo menos ya tiene las dos anteriores. Ya sabe correr, ya sabe saltar. Ahora tiene que coordinar, correr y saltar. Pero para armar eso, tiene que armar un engrama nuevo, en base a los otros anteriores. Corre y lanza. Bueno, ahora tenés que hacer carrera y lanzamiento. ¿Sí? Le estás enseñando, yo qué sé, le estás enseñando handball. Entonces tiene que hacer 3 pasos y lanzo sobre hombro. Bueno, primero tiene que saber lanzar sobre hombro. Después tiene que saber coordinar los 3 pasos. Y después tiene que hacer un nuevo engrama que una, correr y lanzar. ¿Sí? Y así con todas las acciones propias de cada uno de los deportes. Entonces, todo movimiento siempre va a estar asociado a patrones anteriores, a factores aprendidos. Por eso, es lo que a mí me interesa, es que el chico tenga la mayor cantidad de experiencia sensitiva, experiencia motora posible y no una especialización tan temprana, ¿sí? Porque se va a terminar beneficiando con patrones ya aprendidos, seguramente en algún otro deporte. Obviamente, como les digo, hay deportes que son de especialización muy temprana y no queda otro. Bueno, los procesos cognitivos, estos que estamos hablando en el deporte, se localizan acá, en el lóbulo prefrontal, que es este que está acá. ¿Sí? Vamos. En la parte, esta sería la cisura de Silvio, lateral, este es el lóbulo temporal. Acá estaría, bueno, no está bien dibujada, pero acá estaría la cisura central. Todo esto sería área motora primaria, y esto es área motora suplementaria, y área premotora. ¿Sí? ¿Estamos? Y toda la parte anterior de acá, esto de acá, sería el lóbulo prefrontal. ¿Sí? En la parte inferior del lóbulo prefrontal, en este sector de acá, se junta con el lóbulo temporal y está lo que se llama el área, esta que está acá, estoy dibujando acá, esta que está acá, se llama área de asociación órbito-límbica. ¿Sí? Esto lo que está relacionado es muchas veces con las tomas de decisiones en base a emociones, el típico calentón, que no responde por la razón, sino por la emoción. Entonces, las decisiones que toma están más basadas en el lóbulo límbico que en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal principalmente lo que te da es la planificación, la capacidad de frenar las acciones
instintivas, emocionales que te manda el sistema límbico. ¿Sí? El lóbulo prefrontal participa en la atención, en la concentración, en la anticipación del movimiento junto con el cerebelo. Muy importante en la toma de decisiones, esto lo vamos a ver en la última clase, en la sexta clase, si mal no recuerdo, que es todo lo cognitivo, como para darle pie a la materia que le sigue. Memoria, vamos a ver la importancia de la memoria asociada al lóbulo prefrontal, que también está relacionado con la parte límbica y la resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos están ubicados en esta zona de acá, que es la zona prefrontal, asociado con otras áreas. En este caso vimos el área órbito, se llama así, órbito límbica. ¿Por qué órbito? Porque acá está el ojo, acá está el ojito, todo está por encima del ojo. Entonces, órbito límbica. ¿Sí? Una vez que tenemos la cognición y tenemos la información aferente, la percepción, pasamos al plan motor. Plan motor, ¿para qué es? Objetivos en respuesta a un estímulo emocional, motivacional o sensorial. Y está asociada al área premotora, área motora suplementaria, ganglios basales, cerebelo y sistema límbico. Todas son las que vimos el martes. ¿Sí? Entonces, el plan motor. ¿Sí? Objetivo, responder al elemento que nosotros queríamos hacer. Responder a ese estímulo y asociado a la motivación de querer hacerlo y al estímulo perceptivo y a la cognición. ¿Qué partes del cerebro participan? ¿El sistema nervioso central participan? Área premotora, área motora suplementaria, ganglios basales y cerebelo y sistema límbico. ¿Sí? ¿Estamos? Todas esas porciones del sistema nervioso central son las que van a participar en la planificación del movimiento. Después viene el programa motor. El programa motor es decir, bueno, a ver, yo sé en qué posición tengo mis diferentes sectores corporales. Conozco los elementos externos, veo las trayectorias de las pelotas, veo la profundidad de la cancha, veo la posición de mis compañeros, tengo estímulos auditivos, ¿no? Escucho la pelota, o tengo distintos tipos de estímulos auditivos. Yo tengo toda esa información sensorial, tengo la cognición, tengo el plan, ahora, ¿cómo hago para programar la respuesta? ¿Sí? Entonces, ¿qué secuencia de movimientos tengo que cumplir para responder a mi plan motor o a mi objetivo? Eso se encarga la programación motora. ¿Sí? Esto ya lo vimos, no sé por qué está acá. Chau, fuiste. La programación del movimiento tiene diferentes niveles. ¿Sí? Todo lo cortical es todo lo que regula el movimiento voluntario. ¿Sí? Y va a estar regulado principalmente por la corteza, distintas partes de la corteza. Lo subcortical va a estar regulado principalmente por los ganglios basales, por el tronco encefálico, ¿verdad? Y por el cerebelo, que acá lo puse separado por la importancia que tiene, ¿sí? Pero también es subcortical. ¿Sí? Vamos, entonces el control del cerebelo, porque el control del cerebelo vendría a ser prácticamente la última regulación, la última coordinación que se hace para después ya salir hacia la médula espinal. ¿Sí? El nivel de respuesta medular sería el de los reflejos. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que programar un movimiento, voy a ir de cortical a medular. Cuando yo recibo información, voy de medular a cortical, siempre y cuando lo cortical tiene que ser la percepción. Si tiene que ser una sensación, me quedo en subcortical, ¿sí? O cerebelo. ¿Está bien? Bueno, así que los niveles de respuesta motora van a ser estos que figuran acá. Cortical, subcortical, dentro del cual se encuentra el cerebelo, y médula. Esos son los tres niveles. ¿Sí? Bien, maravilloso. Ahora, nivel cortical. Movimiento voluntario por excelencia. ¿Sí? Es el que regula el movimiento voluntario. Entonces, la corteza cerebral lo que va a hacer es buscar en experiencias motoras previas cómo resolver una tarea. Entonces, acá lo ideal es no explicarle al chico o al sujeto, al adulto, exactamente lo que tiene que hacer, sino vos plantearle una tarea y que el sujeto busque en sus engramas motores, en lo que sabe hacer, cómo resolverlo. Que vaya descubriendo cómo resolver la tarea que vos le querés dar. Y a partir de eso, vos vas creando el movimiento que querés que realice. ¿No? Por ejemplo, golpe de manos altas.
pones una cinta, una banda elástica típico en el patio, y con la pelota decís, bueno, chicos, tienen que pasar la pelota por arriba de la banda elástica, pero sin patearla. Entonces los chicos, cada uno va a buscar en sus experiencias motoras, y va a decir, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente de pasar la pelota? Algunos pasarán la pelota con una mano, otro con otra mano, otro desde abajo, otro desde arriba, tipo saque lateral. Alguno la pasará desde atrás, ¿no? Otro entre las piernas, tirando para atrás, tipo la Gran Willy. Después le decís, bueno, ahora, no se puede hacer el paso de la pelota con una sola mano. Entonces todo el mundo tiene que hacerlo con las dos manos. Entonces listo, pasan todo con las dos manos. Ahora, siempre tienen que hacer el pase de la pelota con la pelota por encima de los hombros. Entonces, quitas a todos aquellos que tiraban la pelota desde abajo. Y después ahora decís, ahora tienen que hacer el paso de la pelota mirando siempre la pelota delante de la cabeza, ¿no? Entonces siempre van a mandar la pelota así. Y ahora le empiezan a decir, bueno, ahora tienen que hacerlo cada vez más rápido. Entonces vas buscando en su experiencia motora, en su engrama motor, cómo responder a una tarea. ¿Sí? Entonces, no hace falta que vos le digas exactamente cómo va la mano, cómo va el pie, cómo tenés que coordinar una cosa con la otra. Buscá lo que el chico ya sabe hacer y andá modulándolo para que responda a la tarea que vos querés hacer. ¿No? Así le va a ser mucho más fácil a su sistema nervioso responder a las tareas, que si tiene que corticalizar todo. Bueno, acá tenemos las áreas implicadas en la planificación y ejecución de movimiento. Esto es lo mismo que dibujaron el martes. La información sensitiva, obviamente esto ya lo saben, va a venir por médula, una parte queda en el cerebelo, otra parte quedará en el tronco encefálico, tálamo, corteza, de acá área somatosensorial, acuérdense área visual, que se integra con el área somatosensorial, acá tenés el aura auditiva, que se integra, y generamos toda la integración parieto-temporo-occipital. Esta que está en amarillo de acá sería el área motora primaria, área motora suplementaria, área premotora. En realidad esta es el área premotora, ¿sí? Esta es el área del habla, ¿no? Esta que está acá es el área del habla, ¿no? Esta que está acá. O sea, cómo articulamos la palabra, área de Broca se llama. Y acá tenés, ¿ves? Toda la corteza prefrontal. Es lo que yo les decía hace un ratito, donde se encuentran las áreas o las funciones ejecutivas del sistema nervioso central. ¿Sí? Que hoy día se sabe que no está todo en ese sector, sino que también está comunicado por vías de asociación con otro tipo con otras áreas del sistema nervioso central. ¿No? Acá tenemos lo mismo, exactamente igual. Esto es lo mismo que dibujaron ustedes. Acá lo único que tienen son las funciones, son motora, somatosensorial, coordenadas espaciales, esto es lo que yo les hablaba de la importancia de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Procesamiento visual de las palabras, bueno, está bien, porque acá está relacionado a lo que leemos, está la comprensión del lenguaje, acá donde se produce la comprensión del lenguaje escrito y del lenguaje hablado. Hablado porque al lado tenés el área auditiva, y visual porque tenés el escrito, porque tenés el área visual al costado. Comportamientos, emociones, esto que ven acá, que estoy marcando ahora, era lo que les decía antes, que es el área ahí está, orbitolímbica, ¿sí? O área de asociación límbica, es lo mismo. ¿Sí? Esta es la que les decía recién, formación de las palabras. Todo esto ya lo tienen recontra claro, espero, de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Sí? Y en el área prefrontal, como les dije, premotora, perdón, tenemos estas neuronas que se llaman neuronas espejo. ¿Sí? Las neuronas espejo fueron descubiertas de casualidad en base a un experimento que se estaba haciendo para investigar otra cosa, a partir de un investigador italiano que encontró, cuenta la historia, no estuve yo ahí, pero bueno, cuenta la historia, que estaban haciendo un parante y estaban estudiando la activación cerebral de los monos, yo qué sé, no me acuerdo bien exactamente qué estaban investigando, porque no estaban investigando en las neuronas espejo, y estaban con cada uno el mono estaba con un sombrero asociado a electrodos que leían la actividad eléctrica del cerebro. Entonces, lo que estaban haciendo los investigadores, supuestamente se habían tomado un parate y estaban comiendo. Entonces, al estar comiendo, veía que el mono los estaba observando. Y en el monitor veían que se estaban activando distintas áreas asociadas
al movimiento de la boca, al movimiento de los músculos, similares al área que se tendría que estar asociando en los investigadores cuando estaban haciendo el movimiento. Entonces encontraron a partir de esa casualidad el concepto de estas neuronas espejo, ¿sí? En donde el sujeto, por medio de la vista, ¿no?, puede, o por medio de la visualización, lo que puede es activar diferentes áreas del cerebro que son motoras, pero que vos no te estás moviendo. O sea, vos no te movés, pero igual se activan esas áreas motoras. Y mejora, o mejora no, se va produciendo ese engrama motor como si estuviese preparándose para que vos lo ejecutes. Pero no, en definitiva, no lo estás ejecutando. A eso se denominaba neuronas espejo. Lo que dio por sentado que el aprendizaje por imitación es algo innato en el ser humano, porque después se encontraron, obviamente, las empezaron a estudiar y las encontraron en los seres humanos. Es algo innato en el ser humano, el aprendizaje por imitación, ¿sí? Pero, obviamente, lleva un tiempo porque tiene que tener una cierta mielinización el sistema nervioso, por lo tanto, te va a llevar un tiempo, unos 3 años, te va a llevar el proceso de aprendizaje correctamente por imitación, ¿sí? Bien. Obviamente, fíjense, cuando hablamos del martes sobre las vías comisurales, las vías de asociación y las vías de proyección, es exactamente esta ilustración. Cada una de estas líneas que ustedes ven son vías de sustancia blanca que se van activando para conectar una cosa a la otra, ¿sí? Las vías las vías que están, bueno, pasa que no importa qué color le pongan, no se va a entender. Las vías del callo, no me sale la palabra, del cuerpo calloso, ahí está, me agarró el alemán, del cuerpo calloso, se van reactivando constantemente. Esto no es algo fijo, sino que es algo plástico, algo que se va modulando. Y la misma práctica, la misma intención de realizar un movimiento va generando nueva sustancia blanca, aumento de sustancia blanca, por el intento de ir tratando de coordinar una acción con la otra. O sea que esto que vemos acá es la información que ya está, las vías comisurales, las vías de asociación, las vías de proyección, que ya están formadas, que ya están creadas, pero que no son eternas, sino que se pueden ir modificando, modulando, en base a la intencionalidad del sujeto, en nuestro caso, de querer aprender ciertos movimientos o de querer mejorar ciertos movimientos. Eso lo que le da es plasticidad al sistema nervioso central y lo que se observa es que hay modificación en la cantidad de sustancia blanca que comunica al mismo hemisferio o a hemisferios diferentes. Todo esto que ven acá son sustancias blancas, vías de conexión, ¿sí? Ahora bien, tenemos dos hemisferios que tienen funciones totalmente diferentes. Y el cuerpo calloso, como les decía, es el elemento que comunica ambos hemisferios, ¿sí? Comunica el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si bien tenemos una simetría, podemos decir que anatómicamente son simétricos los cerebros, funcionalmente no son simétricos. O sea, hay asimetría funcional. Porque fíjense que el hemisferio izquierdo tiene mucha relación con el razonamiento, con el lenguaje escrito, con la habilidad científica, con el control de la mano derecha. Acuérdense que es cruzado, la vía corticoespinal. El derecho ya tiene relación con la imaginación, con lo artístico, con lo musical, con la percepción, con la intuición. O sea que, si bien son simétricos en algún aspecto anatómico, funcionalmente son diferentes, son cerebros que cumplen funciones diferentes. Y que la comunicación de una parte con la otra es fundamental para que funcione el sistema nervioso como un elemento integrador y como una unidad. Entonces la vía del cuerpo calloso es fundamental. El cuerpo calloso es el elemento que junta, que vincula a ambos hemisferios cerebrales y los hace funcionar como una unidad, ¿sí? Son fibras de sustancia blanca que unen ambos hemisferios. Se desarrolla principalmente entre la 10ª y la 18ª semana embrionaria. Aunque todas las fibras nerviosas se encuentran en esa etapa, continúa mielinizándose y efectuando conexiones. Eso se llama sinaptogénesis. Sinaptogénesis es la formación de sinapsis, ¿eh? Y esa mielinización y esa sinaptogénesis nos acompaña hasta el último momento de nuestra vida. O sea, no es que tenemos una etapa donde ya está listo, no hay más sinapsis. Constantemente podemos ir generando cada vez más sinapsis, ¿sí? Y todo es fundamental en base a
la intención tuya de querer hacer un ejercicio nuevo, de querer practicar un ejercicio nuevo, o de mejorar ejercicios que ya tenés aprendido. La mayor parte de las conexiones se encuentran obviamente en las áreas corticales. ¿Sí? O sea, van a información de corteza, corteza con corteza. ¿Sí? Que tengan que atravesar obviamente ¿cómo se llama? De un hemisferio al otro. Después tenemos el control ya subcortical, que es más para los movimientos involuntarios y donde los principales elementos son los ganglios basales, el tronco encefálico, cerebelo y el sistema límbico, junto con la asociación de todos ellos. ¿Sí? Es todo lo que vemos acá en color blanco. Esto sería todo lo que llamaríamos control subcortical del movimiento. No hay ningún movimiento, por más voluntario que sea, que no tenga control de los tres niveles. O sea, nivel cortical, nivel subcortical y nivel medular. Cualquier movimiento, por más nuevo que sea, siempre va a tener alguna parte de control de los tres. Todos los movimientos es sumatoria de los tres niveles de control motor. Los ganglios basales, bueno, sabemos dónde están ubicados porque ya los hemos ilustrado, los hemos dibujado. ¿Sí? Importante, el núcleo caudado. El núcleo caudado es muy importante en la cognición. Trabaja conjuntamente con el lóbulo prefrontal, la parte prefrontal. ¿Sí? Y fíjense que tiene fibras que lo van comunicando con el resto de las áreas corticales. ¿Sí? Tanto sea la parte anterior, con el giro cingulado que vimos la vez pasada, asociado al sistema límbico, ¿no? Y va regulando y controlando las distintas acciones musculares, las distintas patrones de ejecución y secuencia de ejecución. Forma parte importante en el control cognitivo, como le dije recién, en el caudado, y retroalimenta constantemente a la corteza cerebral cada vez que queremos armar un ejercicio. Entonces acuérdense, tenemos cognición. De la cognición pasamos al plan. Del plan armamos el programa. ¿Cómo armamos el programa? Empezando, por ejemplo, con el área motora suplementaria, el área premotora. Entre esas dos áreas arman un bosquejo general del movimiento en base a sus experiencias. Lo pasan a los ganglios basales. Y los ganglios basales retroalimentan a la corteza en base a los movimientos que tiene almacenados. Los ganglios basales son muy importantes para el control, como les puse acá, control del movimiento ya aprendido, el tono muscular, inician el movimiento, le dan, esto es fundamental, el soporte tónico postural. Nosotros no podemos hacer ningún movimiento en forma eficiente si no tenemos un buen tono que nos brinde una buena postura. Y lo que brinda es la secuencia de movimiento. ¿Sí? ¿Qué es secuencia de movimiento? Amplitud del movimiento, velocidad del movimiento, ¿no? La regulación de esas sinergias musculares. Entonces, estas son las funciones básicas que podríamos tener de los ganglios basales que van retroalimentando al movimiento que empezó a nacer en la corteza. ¿No? Bien, fundamento para el movimiento. Bueno, acá es todo lo mismo. Acá están los nombres, pero esto tanto no nos interesa. Lo que nos interesa es esto. Regular, inicio del movimiento, tono muscular, secuencia y amplitud, control del movimiento, automático asociado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Esto es más o menos lo mismo que decía en la filmina anterior. Y acá tenemos al cerebelo. Entonces, un lugar donde siempre va la información para armar el programa es a los ganglios basales. Los ganglios basales responden y mandan información hacia corteza. Y el otro lugar donde la corteza confía y le pregunta es al cerebelo. ¿Por qué al cerebelo? Porque el cerebelo es un centro importante de integración. ¿Por qué? Porque recibe muchas aferencias. Muchas aferencias. Todo lo que vos no le prestaste atención desde lo propioceptivo, en el cerebelo llegó. O sea que el cerebelo sabe cosas que el cerebro no sabe. Entonces, si el cerebro le dice, tenemos que hacer tal movimiento y te lo armé así, el cerebelo le va a decir, no, pero escúchame, vos tenés la pierna ubicada en tal lugar, el brazo ubicado en tal otro lugar, y vos eso no lo sabés, yo lo sé, así que si vos haces eso, te cae de culo. Entonces, retroalimentemos el sistema. Entonces, el cerebelo lo que hace es retroalimentar al cerebro para programar el movimiento, porque tiene mucha más información de la que le llega al cerebro. A la corteza solo le llega lo que vos le prestás atención. Al cerebelo llega todo lo que vos no le prestás atención. ¿Sí? Y para el control
motor se divide en tres partes. O sea, hay una división funcional del cerebro en tres partes. Una se llama vestíbulo cerebelo. Como su nombre lo indica, obviamente regula el equilibrio. Está relacionado con el equilibrio y asociado al tronco encefálico y a la médula espinal. O sea, la información que sale del cerebelo va al tronco encefálico o va a la médula espinal. ¿Sí? Bien. El otro es el espinocerebelo. El espinocerebelo está relacionado con la coordinación distal, en realidad con la coordinación proximal, no sé por qué puse distal, la coordinación proximal, o sea, con la estabilización de una articulación y asociado a la corteza y a los núcleos rojos. ¿Se acuerdan del núcleo rojo que estaba en el mesencéfalo? Bueno, irá eferencias correctoras con la propiocepción inconsciente que recibe. O sea que el espinocerebelo está relacionado más con la postura, el tono, todo lo que sea más axial. Estabilizar una articulación para que se pueda mover algo más distal. ¿Sí? Y el cerebelo, es el que yo les hablaba, que se une la información del cerebelo que la envía nuevamente hacia el área premotora y el área somatosensorial. ¿Sí? Está relacionado con la imagen motora de lo que vos querés hacer y con la anticipación. ¿No? En base al movimiento que vos venís planificando, el cerebelo te dice, no, si vos haces esto, se te va el movimiento para cualquier lado. Entonces te anticipa la capacidad de realizar un movimiento. Y obviamente con la coordinación temporal del movimiento, o sea, con la secuencia temporal de ese movimiento espacio-temporal. ¿Sí? Entonces el cerebelo es fundamental para el movimiento y tiene estas tres funciones o estas tres clasificaciones funcionales. ¿No? Y hay un grupo de células que se llama célula de Purkinje. El cerebelo, para que entiendan, no tiene 6 áreas o 6 capas de neuronas, como tiene la corteza del cerebro, sino que tiene 3. Y dentro de esas 3 capas hay un grupo de células que son las células de Purkinje. ¿Sí? Que estas son muy importantes para corregir los movimientos. Entonces, aprenden a corregir errores motores y evitan que se vuelva a suceder. ¿Sí? Permitiendo conocer el inicio y conocer el final del movimiento. Entonces, lo que vos tenés es una adaptación progresiva, constante, de los circuitos cerebelosos. ¿No? O sea, la información que el cerebelo va recibiendo y va aprendiendo del movimiento, regresa por vía aferente, va al cerebelo y lo nutre. Y el cerebelo a su vez va corrigiendo los programas motores que va generando la corteza cerebral. Y la secuencia de movimiento que viene también de los ganglios basales. ¿Sí? Hay un tipo de movimiento que se llama movimientos balísticos. Los movimientos balísticos no tienen retroalimentación por la velocidad a la cual se ejecuta. ¿Sí? Los movimientos balísticos ya están planificados, o sea, ya está armado un programa motor que vos podés mejorar, obviamente, pero ya está armado un determinado programa motor y lo único que hace la corteza es activarlo. ¿Sí? Cumpliendo con el movimiento de inicio y fin. ¿No? Entonces, todo lo que sea lanzamientos son movimientos balísticos, todo lo que sea carreras son movimientos balísticos. Esos movimientos no tienen una retroalimentación. Una vez que ya armaste el movimiento se ejecuta a altas velocidades y vos ya no tenés tiempo para retroalimentarlo y corregirlo en la marcha, digamos. En cambio, el resto de los movimientos, sí. Vos haces una sentadilla y podés ir corrigiendo el movimiento. Pero un movimiento balístico, en definitiva, no lo podés corregir con la suficiente antelación como para que esa retroalimentación pueda mejorar en su ejecución. ¿Sí? Y el último nivel es el nivel medular. ¿Sí? El nivel medular, obviamente, ubicado en la médula, regula los reflejos. ¿Los reflejos qué son? Son programas motores locales que tienen una regulación supramedular. ¿Sí? O sea, del tronco encefálico, del cerebelo y sobre todo de la corteza. Entonces, los reflejos son movimientos involuntarios, predeterminados, con los cuales ya nacemos. Muchos de esos reflejos desaparecen porque son controlados por la mielinización de la vía córtico-espinal a medida que se va mielinizando. Y otros reflejos seguimos teniéndolos. Por ejemplo, el reflejo de succión lo seguimos teniendo.
el reflejo de los ojos, lo seguimos teniendo, el reflejo de deglución lo seguimos teniendo. O sea, hay varios reflejos que no se van perdiendo, sino que seguimos manteniéndolo. Y hay algunos reflejos que lo vamos perdiendo. Lo vamos perdiendo no porque no existan más, sino porque las vías corticales lo van controlando. Es como que a medida que vamos mejorando nuestra mielinización en el sistema nervioso central, vamos controlando acciones menos evolucionadas, digamos. Es lugar de inervación cruzada. ¿Qué significa inervación cruzada? Significa que como nosotros trabajamos con sinergias musculares, y esas sinergias musculares nos permiten movimientos rotacionales, todo nuestro cuerpo se maneja en base a rotaciones, a torsiones. Cuando nosotros generemos fuerza sobre un hemicuerpo, el hemicuerpo contralateral tiene que balancearse. Entonces, cuando nosotros generemos fuerza, por ejemplo, con nuestro pectoral del lado derecho, la activación va a aumentar sobre el dorsal ancho del lado izquierdo, o sea, va a ser contralateral. ¿Sí? Eso va a ser propio del movimiento de torsión normal que va a buscar el organismo. ¿Sí? Eso se llama inervación cruzada. Inervación lateral es en base a la capacidad de inhibir acciones en la estamos hablando en la médula, ¿no? Inhibir motoneuronas paralelas que están al costado de una motoneurona para evitar que esas motoneuronas que están al costado se activen y generen un movimiento espasmódico, un movimiento asincrónico en el movimiento de la fibra muscular de las unidades motoras. ¿Sí? O sea que está relacionado con la fineza del movimiento, con la finalidad del movimiento. Y la inervación recíproca está relacionado con la contracción del agonista y la relajación del antagonista. O sea que es el lugar de inervación donde, si bien no tendríamos que considerar a la médula como un mero lugar donde la información sube y baja en forma aferente, sino que es un centro de integración motora, es un centro también de control de la función motora. ¿Sí? Es el más básico, obviamente, que está regulado también a nivel supramedular, pero en definitiva también es un centro de inervación motora. Obviamente posee neuronas sensitivas, motoras, y estas que son las más importantes, que son las interneuronas que asocian una cosa con la otra. ¿Sí? Muy bien. Esto es un cuadrito que representa todo lo que le estuve explicando, pero en forma más fácil. Entonces, tenemos la cognición del movimiento, tenemos la información propioceptiva del movimiento. Todo arranca en esta área. Premotora es suplementaria. ¿Con quién se retroalimenta? Con los ganglios basales. Y el ganglio basal le devuelve correcciones. ¿Con quién se alimenta? Con el cerebelo. Y el cerebelo le devuelve aferencias. ¿Sí? A su vez, tanto una como la otra nutren al área, a estas dos áreas, que en definitiva lo que hace es estimular al área corteza motora primaria. La corteza motora primaria es la corteza de ejecución principalmente del patrón. Es cuando vos decís, bueno, el movimiento, acá los tres que estamos acá arriba ya lo armamos más o menos bien, listo, pum, vamos a mandar el movimiento. Entonces el movimiento en definitiva lo que termina generando, lo que termina provocando es una activación por medio de la vía córtico-espinal que habíamos dibujado la vez anterior y va a terminar llegando a la médula espinal. Y de la médula espinal por las motoneuronas al aparato locomotor. Chao, Marcela, ya terminamos igual, ¿eh? Nos retrasamos un poquitito porque arrancamos tarde, pero ya terminamos. Falta muy poquito. Bueno, la corteza motora primaria. Y de ahí la información va al tronco encefálico, la información que quede del tronco encefálico, y de ahí a la médula espinal. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que terminamos generando es un movimiento en el aparato locomotor. Esto es una representación motora somática del movimiento. ¿No? Y obviamente lo más importante, o una de las cosas importantes que tenemos que tener en claro es el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es esto: el grado de resistencia que ofrece un músculo sano al estiramiento. Ningún movimiento se puede hacer en forma correcta, en forma efectiva, si no tenemos un buen tono muscular de base. ¿Sí?
Hay factores que estimulan el tono y factores que inhiben el tono. Todos los que están acá estimulan el tono, o sea, hacen subir el tono. Y todos los que están acá lo inhiben. O sea, línea punteada inhibe, línea llena estimula. El vestibular, globo pálido, que sería de los ganglios basales, caudado de putamen, ganglios basales, neocerebelo, que vendría a ser la vía córtico-cerebelosa, formación reticular, que hablamos hoy, y reflejo miotático, que vamos a ver seguramente en la clase que viene. ¿No? Todas estas son vías que aumentan el tono. Núcleo rojo tiende a disminuir el tono. Sustancia negra inhibe el tono. Corteza cerebral, formación reticular pero en el bulbo, y reflejo miotático inverso, donde trabaja el órgano tendinoso de Golgi. Todas estas estructuras terminan disminuyendo el tono. El equilibrio entre uno y otro hace que el tono se mantenga en un nivel sano. ¿Sí? O sea que no exceda mucho. Vos no podés hacer ningún movimiento con hipertonicidad. Y tampoco podés hacer ningún movimiento con hipotonicidad. ¿Sí? No tenés esa estructura de base. No tenés la base donde podés armar el movimiento. El tono vendría a ser como la base de un edificio. Si la base estructural no está bien armada, el edificio no se puede sostener. Acá es lo mismo. Si vos no tenés un buen tono, que un buen tono no significa tener hipertonicidad. ¿Sí? Hipertonicidad es un estado patológico del tono. Hipertonicidad es una incapacidad para el movimiento, no podés tener hipertonicidad. Lo que tiene de malo, por ejemplo, que el dolor, por ejemplo, te lastimaste o tenés dolor muscular, el dolor también es un elemento que te estimula el tono muscular, te hace elevar el tono muscular. ¿Sí? La fatiga te altera el tono muscular, entonces ya con dolor y con fatiga ya tenés un tono muscular no del todo eficiente, y eso hace que se modifique tu patrón de activación neuromuscular, porque tenés que buscar alguna alteración, algún camino alternativo para poder reclutar correctamente los energías. ¿Sí? Bien, entonces, en todo movimiento que entra estados emocionales, sensitivo, motor y cognición. El movimiento es una sumatoria de todo esto, ¿no? Una ensalada de todo esto, que genera un nuevo movimiento, eso genera un nuevo estímulo, otra información aferente que va al sistema nervioso central y retroalimenta todo el sistema de nuevo para mejorarlo. ¿Sí? Y nosotros somos fundamentales para estar al lado y observar el movimiento para poder dar indicaciones para ir retroalimentando mejor. Y si el sujeto puede mirar el movimiento, darle mayor importancia al movimiento, poder filmarlo y el sujeto ver el movimiento, va a tener mayor capacidad de lectura de aquella información perceptiva que no se está dando cuenta que realiza de manera incorrecta, y por lo tanto la ejecución le sale de manera incorrecta. Muy bien, entonces, ¿cómo regulamos la fuerza y la velocidad de contracción? Depende de la acción neural y de la frecuencia de los estímulos al reclutamiento de unidades motoras. Esto lo vemos en la clase que viene, clase 5. Y la dirección del movimiento va a depender del patrón de excitación y de las sinergias musculares. ¿Sí? También, a la clase 5. Esto sería lo que vamos a ir viendo en las clases siguientes. Entonces, cada vez que nosotros nos movemos, necesitamos fuerza y necesitamos velocidad. ¿No? ¿De qué depende? De la acción neuronal, de la frecuencia de los estímulos nerviosos y del tipo de reclutamiento de unidades motoras. Y a su vez necesitamos darle una dirección al movimiento. Eso va a depender del patrón de excitación y obviamente de las sinergias musculares que se vayan activando por unidad de tiempo. O sea, agonistas, antagonistas, sinergistas, fijadores y neutralizadores que se vayan contrayendo por unidad de tiempo. Eso le va a brindar una mejor capacidad de movimiento y una dirección correcta. ¿Sí? Bien, ya entendimos más o menos el control y la cognición del movimiento. Ahora, tema de la clase que viene, en base a lo que estuvimos hablando ya, cómo se relaciona con la capacidad cognitiva, o sea, cómo acoplamos movimiento, cómo tenemos equilibrio, cómo tenemos reacción, todo lo que es diferenciación, todas las capacidades coordinativas, vamos a empezar a analizarlas ya la próxima clase. ¿Sí? Así que eso ya es tema de la clase siguiente. Hoy por hoy ya terminamos con la clase 4, se nos atrasó un poquito, pero ya terminamos con la clase 4. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan,
más allá de los que están viendo ahora la clase, pueden preguntar obviamente ahora, pero todos aquellos que tengan que ver la clase posteriormente por el video, manden preguntas, consultas, tienen un foro, pueden ir preguntando por el foro, o si no pueden preguntar por el mailing camp, ¿sí? Pero no se queden con las dudas, traten de ver las clases, mírenlas más una vez si necesitan, ya tienen material para leer. Yo ahora les voy a subir esta clase, la voy a subir al campus para que la tengan, la puedan ir leyendo, y si no hay ninguna duda de los que están acá presentes, nos encontraríamos el martes a la mañana, ¿no? A las 9 de la mañana, ¿sí? Así que estoy atento a cualquier pregunta que me hagan. Clarísimo, bueno, a ver, me alegro. Supongo que no hay duda, entonces. Bueno, vaya